Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva, viva América! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva, viva América! Mi sangre por ti daré yo. Hola amigos de Recuperando Historias, empezamos este video con este tema musical que es emblemático en México, en mi país, y que surge en la etapa en donde se acentúa o se es más notorio el nacionalismo ya en el siglo XX, cuando después de más de un siglo de grandes pruebas, de grandes luchas, de grandes guerras, de grandes invasiones que sufre el territorio mexicano, finalmente viene una etapa de relativa calma, muy relativa, y empieza todo este movimiento que sociológicamente era, entre comillas, necesario y positivo para que volviera la paz, para que volviera cuando menos la paz emocional, la calma, la esperanza en que México como nación y país era posible, seguía siendo posible a pesar de todas las adversidades. Entonces, desde ese punto de vista, eh, este tipo de nacionalismos que después pasaron a ser un concepto no tan bien visto, sobre todo después de la experiencia terrible del nacionalsocialismo europeo, y todo lo que ocasionó durante la Segunda Guerra Mundial y todo ese tipo de sufrimientos y sacrificios derivados no solo de la guerra, sino del tipo de ideologías que no se limitan a, a generar esperanza en un pueblo, sino que se extienden a la idea de ser superiores o a la idea de dominar a otro tipo de pueblos vecinos o inclusive a nivel mundial, ¿no? Así es la locura de este tipo de ideologías extremas. Sin embargo, quiero tocar este enfoque nacionalista desde el punto de vista, bueno, diré positivo, o desde el punto de vista eh, en donde, en donde una población necesita tener esperanza, ¿no? Tener esperanza de seguir sobreviviendo, no solo como nación y país, sino también como sociedad y como cultura, que finalmente es lo que hace, es decir, no un nacionalismo a la defensiva, no un nacionalismo a la ofensiva. ¿Y por qué toco este tema? Porque eh, reviviendo la historia de mi país, de México, en este tiempo, en tiempos de Juárez, cuando la sensación de aislamiento y soledad en el México del siglo XIX era muy alta, pues generó o despertó en buena parte de su población esta sensación de que tenían que luchar, de que no podían quedarse de brazos cruzados, y empezó toda una serie de eventos que, aunque
Tardaron décadas, varias décadas, incluso se atravesó lo que es la Revolución Mexicana ya a principios del siglo XX, y como todavía hasta la década de los 20 o inclusive de principios de los 30 del siglo XX, la gobernación de la sociedad mexicana fue complicada, y no fue sino hasta cuando ya eh, se establece el primer gobierno estable, que fue el de Lázaro Cárdenas, empieza esta otra etapa y el resurgimiento de un nacionalismo defensivo y positivo, entre comillas, y cómo se consolida México como nación independiente. Bueno, pues hago este símil de México para ilustrar o intentar ilustrar lo que la sociedad israelí en estos momentos, o más concretamente a raíz de las masacres que sufre el 7 de octubre del 23, cómo puede estar evolucionando la sociedad israelí, y cómo es perfectamente entendible que, que se acentúe su sensación, su necesidad de un tipo de nacionalismo como el que pudo haber tenido México, salvando las proporciones y las diferencias, pero creo que en el fondo, que es la sensación de soledad ante el concierto de las naciones, es lo que puede establecer este símil. Y la percepción de soledad la retrata muy bien, digo, en este caso del Estado de Israel, la retrata muy bien un filósofo muy reconocido, escritor muy reconocido, francés, de nombre Bernard Henry Lévy. Y lo he venido siguiendo los últimos meses, y me ha parecido muy interesante todas sus explicaciones, no nada más como filósofo, sino como historiador y como gran conocedor de todos los grandes conflictos bélicos que ha tenido el mundo durante el último medio siglo, por lo menos. Y, y todos esos conceptos que, que, que describe Bernard Henry Lévy en su libro La soledad de Israel, me hizo recordar la soledad de México en ese tremendo siglo XIX que lo vino consolidando a mi país como nación, como pueblo, como sociedad con derecho a existir a ese nivel. Y cómo tuvo que, bueno, costó muchas vidas, costó grandes movimientos sociales, costó una revolución final y sigue costando un gran esfuerzo, desde luego, pero quiero acabar de entender ese concepto de soledad. Y por eso quiero más o menos eh, tocar este tema, diciendo que la masacre del 7 de octubre del 2023, sufrido por el pueblo judío y el Estado de Israel, y, y la conducta parcial que por más de un año en que ya ocurrió este conflicto y que lleva la guerra que se sigue desarrollando, esta conducta parcial de Occidente, incluido la conducta parcial de organismos como Naciones Unidas, entre otros, ante tales hechos terroristas, eh, creo que han reforzado ya significativamente la convicción del pueblo judío y del pueblo israelí en su conjunto sobre su especial condición ante el antisemitismo y ante la judeofobia, en el sentido de que ambas manifestaciones terribles del antisemitismo y de la judeofobia solo estaban latentes, solo habían estado latentes durante los últimos 80 años, pero que en realidad nunca habían desaparecido. Esta convicción
eh, que es perfectamente entendible desde el punto de vista sociológico, y repito, como la que tuvieron mis bisabuelos y tatarabuelos del siglo XIX, y cómo nos marcó como sociedad, y cómo una generación del siglo XX como la mía, de la segunda mitad del siglo XX, todavía recibí de mis padres y abuelos una cantidad de historias que nos hacían no bajar la guardia, y nos hacen no bajar la guardia, porque en el momento en que no aprendamos de esa historia, pues podemos repetir escenarios tan tremendos como los que pasaron nuestros antepasados en el siglo XIX, en tiempos de Juárez. Bien, pues también diríamos que esta sensación de soledad ante el concierto de naciones eh, mm, no solamente genera el renacimiento de los nacionalismos, sino que también genera el surgimiento de grandes líderes. En este caso mexicano, Benito Juárez, que es reconocido ya como benemérito de las Américas, porque tuvo una contra viento y marea, luchó, y cuando ya nadie creía que México podía resurgir como nación independiente y libre, lo logró. Pues en este momento creo que el Estado de Israel está atravesando por circunstancias que si Ben Gurión, por decir un gran líder del Estado de Israel y del pueblo judío, tiene un lugar ya destacadísimo en y crucial en la existencia del Estado de Israel, pues en estos momentos se está escribiendo la historia de los grandes líderes que van a continuar esta idea original y creativa y valiente de Ben Gurión. Es decir, se está escribiendo en estos momentos, se están dando las condiciones para que el Estado de Israel y el pueblo judío incorporen grandes líderes que están reescribiendo su historia y que van a asegurar el futuro de su existencia como país libre, soberano, democrático, independiente. Desde luego, no soy ajeno al derecho que pueden tener los pueblos que los circundan y que en teoría están en guerra con Israel, pero no son necesariamente los pueblos, así lo veo, son los que están controlando esos pueblos. Llámese Hamas, llámese Hezbollah, llámese cualquier otro grupo que, aunque está, dentro de la sociedad, llámese Líbano, el pueblo de Líbano, llámese Gaza, llámese Yemen, llámese Siria, llámese cualquier otro país musulmán que tenga grupos adversos al Estado de Israel, bueno, son esos grupos los que están realmente luchando contra el Estado de Israel y su derecho a existir. Por lo tanto, no estamos intentando negar el derecho a la existencia de estas otras sociedades islámicas que circundan al Estado de Israel, pero sí que sus grupos terroristas pues no van a tener nunca la legitimidad como naciones para tener el derecho de seguir intentando desaparecer al Estado de Israel. El Estado de Israel, entonces, resumiendo, está escribiendo un momento crucial y definitivo como nación, como sociedad, como religión, como cultura. Y ojalá que esta sensación de soledad que lleva más de un año empiece a empezar o empiece a tornarse en una sensación poco a poco de seguridad y de reafirmación como país.
como sociedad, como religión, como cultura. Bien, amigos de Recuperando Historias, gracias por su tiempo y nos seguimos escuchando en próximas ocasiones. Hasta pronto.